lo que ha pasado en Estados Unidos es muy grave. Dos representantes demócratas han sido asesinados a sangre fría y otro está gravemente herido. ¿Por qué? Pues por una serie de atentados políticos en Minnesota. ¿Quién es el autor? Pues es un ex militar, predicador fundamentalista cristiano y fanático de extrema derecha llamado Vance Boelter. Este hombre tenía nada más nada menos que una lista de más de 70 objetivos políticos y decidió empezar a tacharlos a todos. Y no estamos hablando de amenazas, de acosos, de tweets violentos, de guerrilla, sino que asesinatos políticos, terrorismo interno protagonizado por la extrema derecha, una vez más. Y así, ¿qué ha pasado? Bueno, pues el 14 de junio de madrugada, Boelter atacó a balazos la casa del senador demócrata John Hoffman. Él y su esposa, Yvette, resultaron heridos de gravedad, aunque por suerte siguen vivos. Yvette protegió a su hija durante el tiroteo. Menos tarde, una hora después, el asesino fue a casa de la congresista estatal Melissa Horman y su esposo Mark y les disparó a ambos. Melissa murió en la cama y Mark unas horas después en el hospital. Como os comento, Boelter no había improvisado. Había espiado sus casas, tenía información de rutas, horarios, se disfrazó de policía, ojo, y utilizó un coche camuflado como patrulla. ¿Quién hace eso? Pues alguien que ha planeado una ejecución, no un simple impulso violento. De hecho, la policía en su coche encontró armas, volantes de grupos ultraconservadores, una lista con decenas de objetivos y equipos paramilitares. Era literalmente un cazador de demócratas. Imaginaos que se descubriese que alguien de izquierdas va con una lista a matar políticos republicanos, a que se liaría. ¿Pero quién era Boelter? Pues bueno, un hombre de 57 años, exmilitar, fundador de una empresa privada llamada Praetorian War Security Service. ¿Os suena el nombre? Sí, como la guardia de los emperadores romanos. Porque esta gente no se esconde, se creen cruzados, mártires. Una especie de redentores de una América blanca, cristiana y, por supuesto, armada hasta los dientes. Claro, tenía antecedentes problemas mentales y económicos, pero es que esto no lo convierte en un lobo solitario. Boelter estaba metido hasta el cuello, en entornos de odio, en foros extremistas y en redes donde se exalta la violencia política. Defensor de Trump, antiabortista, homófobo con ideas propias del nacionalismo cristiano más radical. Y ese entorno es el que lo empujó, lo alimentó, lo validó a cometer estos terribles asesinatos. ¿Y Trump qué dice al respecto? Pues Trump, desde su púlpito en la Casa Blanca, pues ha dicho que esto es terrible, que la violencia política no será tolerada y ya. Como cuando dijo marchen al Capitolio y muestren su fuerza. Como cuando llamó vermin, alimañas, a sus rivales políticos. O como cuando dice que los inmigrantes son animales, los demócratas demonios, los jueces enemigos del pueblo y los periodistas estadounidenses traidores a la patria. La verdad es que Trump pues no dispara balas, pero lo que sí que dispara es odio y fanatismo. Y claro, como siempre, dejan que otros aprieten el gatillo. Y si te crees que exagero, recordemos el asesinato del Asalto del Capitolio, los que intentaron secuestrar a la gobernadora de Michigan, el hombre que entró con un martillo a la casa de Pelosi. Todos ellos venían del mismo pantano ideológico. Uno que Trump, para nada como dice Serena, sino que fertiliza para seguir reproduciendo a estos locos. Y como os digo, esto no es un caso aislado. Es decir, en 2024, Estados Unidos batió récord en amenazas contra cargos electorales, la mayoría de ellas contra mujeres, demócratas y personas racializadas. Ahí es nada. Y no es casualidad esto, es el resultado de años de normalizar el odio en el discurso público, de que figuras con poder legitimen teorías conspiranoicas, acosen a funcionarios, insulten a jueces y hablen de guerra civil como de cualquier tema y como un tema para hacer vídeos en TikTok. Melissa Horman no era ninguna celebridad, era una política decente, presidenta de la Cámara de Minnesota. ¿Qué defendía? Pues defendía el transporte público, la educación, el medio ambiente. John Hoffman, por su parte, pues luchaba por los derechos de las personas con discapacidad y por mejorar la educación pública. La verdad es que no eran perfiles extremistas, eran perfiles bastante moderados, servidores públicas, y los mataron. O han ido a matarlos por eso. Un caso muy claro de terrorismo. Pero, ¿qué está intentando tapar? Si esto lo hubiera hecho un musulmán, habría portadas, cadenas en directo, incluso quizás un estado de excepción y llamados a luchar contra el integrismo.
Pero como lo ha hecho un blanco cristiano trampista, pues ya se empieza a hablar de trastorno mental y caso aislado, y por supuesto nada de terrorismo doméstico. Y no, esto no es un desequilibrado, es un militante del odio, un terrorista nacionalista. Y si no lo tratamos como tal, lo único que hacemos es abrirle la puerta al siguiente terrorista. Y ¿sabéis qué? El fiscal dijo una frase que me ha impactado. Esto fue un asesinato político. Una palabra que no usamos muy a menudo en Estados Unidos. Y tiene razón, tiene toda la razón. Porque esto da miedo. Porque es admitir que la democracia está en peligro. Que hay gente dispuesta a matar para imponer su visión del país. Y que lo hace alimentado por ideas de extrema derecha. Y esto no ocurre en Minnesota, está ocurriendo en el mundo entero. Porque esto no es una cosa de Estados Unidos. Ese discurso de odio, de deshumanización del adversario, del nosotros contra ellos, por una especie de cruzada divina, está ya en absolutamente todas partes. En España, en Italia, en Brasil, en parlamentos, en redes, en platos. Lo que ha pasado en Minnesota es una advertencia, es un espejo y también una responsabilidad, porque si no se hace algo ya desde las instituciones para frenar esta espiral de odio, mañana puede que sea demasiado tarde. Así que bueno, por respeto a Melissa, a Marc, a John y a Beth, no hay que dejar pasar esto como una noticia más, sino que hay que señalar y exigir justicia y entender que esto que hacemos para intentar frenar el odio es por esto, porque al final los discursos de odio eclosionan en delitos de odio. El gran problema de que una persona esté ahí diciendo auténticas barbaridades sobre un grupo en específico, sobre un político en concreto o sobre lo que sea, es que esto va a acabar en un arrebato violento tarde o temprano. Y ojo, toda la extrema derecha lo sabe muy bien, es lo que quieren. Siempre están llamando a las guerras civiles, a la violencia, que si golpes de Estado y toda la vaina. Y hay que tenerlo muy claro y argumentar y hablar de esto a la gente, de que la extrema derecha no es una opción política más. Y lo decimos mucho, no es como si tú votas a los liberal conservadores o si votas a los verdes o tal, porque esta gente siempre lo que ha traído en su historia son asesinatos y muertes y persecución y destrucción física de su adversario, no de sus ideas, ojo. Y joder, desde aquí a unos años esto lo estamos viendo en todas partes. Aquí en España tuvimos el caso de un francotirador que iba con una lista de objetivos, entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez, para asesinarlos. Que en su juicio dijo que bueno, que estaba lleno de una especie de rabia patriótica por oír a Federico Jiménez dos Santos, ¿no? Para intentar escabullirse un poco. Tenemos a gente que cuando los pillaron llamaron como contacto a un concejal de Vox para que los defendiese, que tenían una lista de políticos de izquierdas a los que hacerles cosas, tenían matrículas, tenían nombres, tenían rutas. Es algo que estamos llegando y la gente no se da cuenta. Es decir, estamos repitiendo lentamente lo que ocurrió en los años 20 y 30 del siglo pasado en Europa. Una gravedad enorme y parece que, como os digo, no nos demos cuenta. Casualmente, mira, siempre que hay un atentado de origen islámico, siempre es islamismo, fundamentalismo religioso, pero joder, pues la extrema derecha son siempre trastornos mentales, yo no sé qué pasa.